adoramos en esta mañana, Padre, porque solamente tú eres digno de toda gloria, de toda honra y de toda adoración. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve al mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí. Que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. El que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno eres, Padre, porque tú, Señor, no solamente moriste por nosotros, sino que resucitaste el tercer día, y en gloria y en poder te veremos cuando vuelvas nuevamente. Digno es el Cordero de Dios, digno es aquel que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es aquel que la muerte venció. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy.
adoro por lo que hiciste en mí. Tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. A ti sea la honra, la gloria y la alabanza, Padre. Cuando el mar me dice te hundirás, me das tierra firme y puedo cruzar. Cuando el monte dice no pasarás, tengo tu palabra y eso bastará. Eres la fuerza que mueve mi vida, eres mi Dios y tú harás más allá de lo que pueda imaginar, más allá de lo que pueda yo soñar. Eres Dios y harás. Eres Dios de ayer, eres Dios que está, sabes lo que fue, sabes que vendrá. Eres gran yo soy, tú me sostendrás, tú eres mi Dios y en ti puedo confiar. Eres la fuerza que mueve mi vida, eres mi Dios y tú harás más allá de lo que pueda imaginar, más allá de lo que pueda yo soñar. Eres Dios y harás, eres mi Dios y tú harás más allá de lo que pueda imaginar, más allá de lo que pueda yo soñar. Eres Dios y harás. Mi vida has cambiado, salvado hoy. Yo vivo por tu gran amor, por tu gran amor. Eres mi Dios y tú harás más allá de lo que pueda imaginar, más allá de lo que pueda yo soñar. Eres Dios y harás, eres mi Dios y tú harás más allá de lo que pueda imaginar, más allá de lo que pueda yo soñar. Tú eres Dios, a Dios sea la gloria y la honra. Para siempre a Dios sea la gloria y la honra. Para siempre. Hola mis hermanos, bienvenidos a este servicio dominical. Qué gusto que estén aquí con nosotros y bueno, vamos a seguir estudiando la palabra del Señor. Te voy a invitar a que abras tu Biblia en el libro de Josué, capítulo 22. Josué 22 es el pasaje que nos toca estudiar el día de hoy. Vamos a ver qué es lo que el Señor tiene para nosotros a través de este pasaje. Entonces,
mientras lo buscamos, si lo tenemos listo, te voy a invitar, también vamos a hacer a que hagamos una oración. Amén. Entonces, acompáñame en esta oración. Señor, estamos hoy delante de ti, Padre, para ponernos en tus manos, Señor, en este día, para que seas tú quien nos hable, Señor. Que nos muestres, Padre, lo que tú tienes para nuestras vidas, Señor. Yo quiero darte gracias, Padre, porque nos das la oportunidad de seguir reuniéndonos a través de estos medios, Señor. Que no ha sido un impedimento, Padre, lo que ha estado sucediendo para poder reunirnos, no ha sido un impedimento para poder escuchar tu palabra, Señor, sino al contrario. Gracias, Padre, porque a través de estos medios, Señor, hemos podido alcanzar a más personas han escuchado tu palabra, Señor, y te pedimos, Padre, que esta palabra, Señor, no vuelva vacía. Te pongo en tus manos mi vida, Señor, este tiempo, Padre, para que seas tú quien hables, quien ministres, Señor, y que enseñes a tu pueblo, Señor, tu voluntad. En el nombre de Jesús te lo pido, Padre. Amén. Mis hermanos, el tema que vamos a tocar el día de hoy a través de Josué capítulo 22 es acerca de la obediencia. Y yo le puse como título a esta prédica, a este sermón, la obediencia a Dios, la clave del éxito. La obediencia a Dios, la clave del éxito. La obediencia, hermanos, para el hombre es una de las cosas más difíciles que nos cuesta mucho hacer, ¿no? Es una de las cosas que realmente tenemos que estar muy convencidos de algo para ser obedientes. Entonces es algo también que de manera natural no tenemos. No nacemos siendo obedientes. Es algo que trabajamos, que vamos desarrollando a través de la disciplina, de la enseñanza en el hogar. De ahí la razón, pues, que nosotros tengamos límites para con nuestros hijos, les enseñemos límites, reglas, etcétera. Todo esto, hermano, conlleva el poder formar en nosotros un carácter, un temperamento, y la obediencia es parte de ese carácter, de formar en nosotros un temperamento firme, bien establecido. Entonces, hermano, el día de hoy vamos a tomar este tema porque también la obediencia, si bien lo entendemos, a lo mejor como padres para nosotros puede ser algo muy bueno el entenderlo y decir, es que la obediencia es buena, etcétera. Ciertamente desde que somos niños, luego jóvenes, etcétera, nos cuesta trabajo entender que la obediencia es algo bueno para nuestra vida. Tenemos la rebeldía como algo natural en el corazón. La rebeldía, dice Proverbios, que está atada al corazón del muchacho, ¿verdad? Entonces, si nosotros, hermanos, no aprendemos lo que es la obediencia, el propósito que tiene, el objetivo que tiene y por qué Dios nos demanda obediencia, podría sonar como que, bueno, es que Dios me pide obedecer porque pues es autoritarista y, es autoritario, es un opresor. Pero no, Dios es bueno y a diferencia de nosotros, cuando el Señor nos pide algo, tiene que ver por nuestro propio bien. Su principal propósito es traer bendición a nuestra vida, ¿ok? Entonces, hermanos, vamos a ver aquí a través de este pasaje lo que la Biblia nos quiere enseñar en esta mañana. El pasaje en sí es un poco largo, entonces vamos a leer ciertas partes, pero recuerda que mi consejo o lo que yo te podría recomendar, pues es que tú leas completo el pasaje en tu casa, ¿sale? Bien, vamos a leer del 1 al 4, del versículo 1 al 4, y vamos a ver 4 características que tienen la obediencia hacia Dios. 4 características, por qué existen, en qué me beneficia a mí, y cómo es que la Biblia me enseña estas 4 verdades acerca de la obediencia, ¿sale? La primera de ellas es que la obediencia a Dios nos ayuda a llegar a la meta. La obediencia a Dios nos ayuda a llegar a la meta. Versículo 1 al 4, si me acompañas, Josué 22, del 1 al 4, dice: Entonces Josué llamó a los rubenitas,
a los gaditas y a la media tribu de Manasés. Y les dijo: vosotros habéis guardado todo lo que Moisés, siervo de Jehová, os mandó, y habéis obedecido a mi voz en todo lo que os he mandado. No habéis dejado a vuestros hermanos en este largo tiempo hasta el día de hoy, sino que os habéis cuidado de guardar los mandamientos de Jehová vuestro Dios. Ahora pues, que Jehová vuestro Dios ha dado reposo a vuestros hermanos como lo había prometido, volved, regresad a vuestras tiendas, a la tierra de vuestras posesiones, que Moisés, siervo de Jehová, os dio al otro lado del Jordán. Bien, aquí la historia, hermanos, en esta parte se va a centrar en tres tribus, bueno, 2 tribus y media, la tribu de Gad, la tribu de Rubén y la media tribu de Manasés. Ahora, ¿por qué viene este pasaje? Llega Josué y les dice: bueno, ya terminamos. Y ustedes fueron obedientes conforme a lo que Moisés les había demandado. ¿Qué les había demandado Moisés? Bueno, antes de cruzar el Jordán, cuando todas las tribus iban marchando ya para cruzar el río, la Biblia en Números 32 nos habla de que estas tribus vieron que las tierras eran buenas de ese lado del Jordán. Hemos hablado incluso ya de este tema. Y ellos le piden a Moisés: mira, Moisés, esta tierra nos gusta. O sea, ya no queremos habitar en Canaán, aquí ya estamos bien, déjanos aquí ya empezar a establecernos, etcétera. Entonces, una de las cosas que Moisés habló con ellos fue decirles: bueno, a ver, ¿qué justicia habría o qué mal sería que ustedes ya puedan tomar esta posición de la tierra y sus hermanos, o sea, las demás tribus, marchen solas a la guerra? Entonces, pues para Moisés fue un no, porque la orden de Dios fue que todos marcháramos a la guerra, todas las tribus. Entonces, el acuerdo entre Moisés y ellos fue que pues los hombres a los hombres armados, los hombres que iban a pelear, iban a cruzar el río para pelear la guerra en Canaán. ¿Ok? Ahora, la Biblia no dice si ocasionalmente vieron a sus familias los hombres que fueron a la guerra, etcétera. Pero ya había pasado varios años, ellos estuvieron en la guerra, terminaron, y esto da testimonio de que ellos fueron obedientes, hermanos. Entonces, aquí yo quiero que tú te des cuenta que Josué les bendice y les permite regresar con sus familias. Y aquí yo quiero resaltar esta parte de la obediencia, porque al final del día ellos ya tenían su tierra. Desde antes que empezara la guerra en Canaán, Moisés les había permitido ya tener su propia tierra. Ellos no estaban peleando ya por su tierra, ellos estaban peleando por la tierra de sus hermanos. Y aquí es donde la obediencia cobra más sentido, hermanos, porque ellos pudieron completar su misión, lo que habían prometido, debido al amor, al respeto que le tenían a Moisés, pero también al temor que le tenían a Dios, ¿sí? Entonces, hermanos, yo no sé si alguna vez tú te has propuesto proyectos en tu vida, y la pregunta también es: ¿cuántos de estos proyectos que has tenido en tu vida los has culminado? ¿No? ¿Cuántas cosas que tú dices: bueno, voy a empezar a hacer ejercicio, y bueno, pasa 1 o 2 semanas y hasta ahí? Voy a estudiar esto, voy a estudiar guitarra, voy a aprender piano, y pasa 1 mes, 2 meses y hasta ahí. Hay muchas personas que no terminan lo que empiezan. Y esta es una de nuestros grandes defectos como hombres, que no tenemos convicciones que nos lleven hasta el final. Entonces, en este punto yo quisiera puntualizar algo que dijo Santiago. En Santiago 1:8 decía que el hombre de doble ánimo siempre es inconstante en todos sus caminos, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? La palabra original en el griego de doble ánimo, esta frase es una sola palabra. Habla de una persona de doble mente, que a veces hoy si está de buenas hace algo, mañana si está de malas hace algo. Yo quiero decirte que ese es uno de nuestros grandes errores. Nos conducimos a través de sentimentalismos. Si hoy estoy feliz, pues voy a comerme al mundo, y si hoy me deprimí, pues no, que nadie me hable, ¿no? Es un gran defecto que tenemos, la falta de control sobre nuestras emociones.
Pero es una realidad, y es una realidad que nos toca a muchos, a la gran mayoría de las personas vivimos bajo esta situación. Entonces, ¿cómo vencieron ellos? Y por eso esto es importante, que cuando yo obedezco a Dios, esto me va a permitir llegar a la meta. Porque el seguir a Dios, hermanos, no tiene que ver con un sentimiento. El seguir a Dios tiene que ver con una convicción, tiene que ver con creerle a Dios. Tú nunca vas a obedecer a alguien a quien no le creas. Si yo en este momento les digo, a ver, el que venga a mi casa a visitarme le voy a dar 1,000 pesos. El que me crea va a venir y lo va a hacer porque lo va a hacer, ¿verdad? Pero si no me creen, si dicen, no, ya conocemos al pastor, ¿no? Él es puro cuento. Pues no van a venir, no vas a obedecer la instrucción. Y eso es así en la vida. Entonces, por eso es algo que vamos formando. Ahora, cuando nosotros somos de doble ánimo, pues empiezan estas situaciones de, bueno, hoy sí voy a ir a la iglesia, hoy sí voy a orar, hoy sí voy a estudiarme un libro de la Biblia completo, pero al otro día amaneces de malas, estás triste, entonces hoy no voy a ir, hoy no quiero, hoy me siento mal, etcétera, etcétera, etcétera. Y siempre eres una persona muy emocional, o podemos ser muy emocionales, y esto nos impide llegar a las metas. Ahora, ¿qué alimenta este sentimiento de no completar las metas? Pues hay dos factores muy importantes en los que tú tienes que tener cuidado. Uno de ellos, el que me lleva siempre a fracasar y no llegar a las metas, tiene que ver con una mala percepción de mí mismo. El hecho de que, bueno, lo voy a empezar, pero pues ya sé que no lo voy a lograr. Bueno, lo voy a intentar, pero pues la verdad no creo hacerlo. Y muchas veces empezamos algo, pero ya empezamos derrotados, ¿no? Y aquí tenemos, cuando estas tribus hablan con Moisés, ellos creían en la promesa de Dios, ellos sabían que Dios les iba a dar la victoria y que por eso tenían que ir a la guerra. Aunque ellos ya tenían su tierra, ellos estaban seguros que cuando fueran a la guerra no les iba a pasar nada malo, porque aunque estuvieran en medio de toda esta guerra, pues el Señor iba a estar con ellos. ¿Sí? Entonces, esta parte de la percepción de mí mismo, ciertamente es bueno que entendamos nuestras limitantes, que sepamos que no somos todopoderosos, que no lo podemos hacer todo, pero esto mismo no me debe llevar a desanimarme, sino más bien acercarme a Dios y pedirle a Él. Si creo que no lo voy a lograr porque no tengo fuerzas, porque estoy desanimado, bueno, pedirle al Señor, dame fortaleza, Padre, etcétera, ¿sí? Bien, ¿qué otra cosa me impide llegar a la meta? Pues otra de las cosas es puedo ser una persona distraída. Sí, estos son dos factores, hay estudios de hecho que hablan de estas cosas. Que puede ser una persona distraída, una persona que se llena de tantas cosas que nunca termina una u otra. Una persona que está distraída, es que mi novio me dejó, entonces ya no estás estudiando. Es que si en la iglesia fueran así, entonces tú ya no estás orando. Es que si mi esposo fuera así, entonces tú ya no estás obedeciendo a Dios. Entonces, nuestra mirada está distraída, estoy pensando en muchas cosas, estoy preocupado, estoy ansioso por muchas cosas, y esto me impide terminar mis objetivos. Ok, ¿cómo trató Dios o cómo hizo Moisés para que el pueblo, aún a sabiendas de que Moisés ya no iba a estar, cómo hizo él para que asegurarse de que estas 2,5 tribus iban a llegar a la meta? Bueno, pues en primer lugar, él les establece una meta. Y esto es algo que tú tienes que aprender. Para llegar a la meta tienes que conocer cuál es la meta, ¿sí? Entonces Moisés les dice, bueno, la meta es que sus hermanos, que las demás tribus, cuando tengan toda su tierra, ustedes quedan libres. Ustedes lo han logrado, lo han conseguido. Es también su meta. Entonces para ellos fue muy claro el principio y el fin. Si yo te pregunto hoy, hermano, ¿cuál es tu plan de aquí a 1 año? ¿Cuál es tu plan de aquí a 5 años? ¿Qué te ves haciendo? ¿Dónde te ves? ¿Qué es lo que el Señor te está pidiendo? Y a ti no te queda claro, hermano. Entonces por eso nuestras vidas espirituales, nuestra vida secular también se ve afectada y estamos estancados. ¿Okay? Entonces Moisés, ¿cómo se aseguró de que el pueblo no se estancara? Poniendo metas, poniendo objetivos. Tú tienes que poner metas en tu vida, y sobre todo lo más importante es pedirle a Dios
que Él te revele el propósito para tu vida. ¿Cuál es la meta, Señor? ¿Hacia dónde me dirijo? ¿Qué quieres tú de mí? ¿Qué quieres de mi familia? ¿Qué quieres de mi ministerio, Padre? Esto es esencial. Padre, es tu voluntad este trabajo. Padre, quiero estudiar esta carrera. Mira, lo quiero hacer así, así, así. Está bien, está mal. ¿Hacia dónde vas? Esto es importantísimo, hermano. ¿Sí? Y también, pues, otra cosa que les ayudó a llegar a la meta, pues fue la obediencia. O sea, el pueblo, las 2 tribus y media, fueron obedientes. Cuando ellos escuchan a Moisés, cuando ellos entienden la meta, ellos deciden. Y esto quiero que hoy lo entiendas. La obediencia no se basa en un sentir. La obediencia es una convicción, la obediencia es una decisión que yo tomo. Cuando yo, por ejemplo, como profesor, cuando yo doy una instrucción a mis alumnos, siempre les digo, bueno, esta es la tarea y este es el propósito de esta tarea. Pero es decisión de cada uno de ellos que llegando a su casa la haga o no lo haga. ¿Ok? Entonces, cuando las 2 tribus toman la decisión y dicen, vamos a obedecer a Dios, lo vamos a hacer. Vamos a ir hacia esa meta. Por eso Josué les reconoce su obediencia, porque si ustedes se dan cuenta, ahí en el versículo 2 les dice, y les dijo, vosotros habéis guardado todo lo que Moisés, siervo de Jehová, os mandó. Ahora aquí esto es importante porque ellos lo hicieron, obedecieron, aunque Moisés ya no estaba. ¿Quién estaba? Estaba Josué, y obedecieron a Josué porque era la manera en que también estaban obedeciendo a Moisés, aunque él ya no estaba. Pero para ellos el obedecer a Moisés también era el sinónimo de obedecer a Dios. Hermano, las cosas que nosotros hacemos, las hacemos por obediencia a Dios. ¿Ok? Entonces, este es un punto importantísimo que tú tienes que tener en tu vida. Para llegar a la meta, tú tienes que ser una persona obediente y trazarte metas. ¿Ok? Dios ya nos ha puesto metas, nos ha puesto propósito en nuestra vida, los que le estamos buscando, ¿verdad? Si tu propósito es, pues, me voy a comprar este carro, no, hermano, pues se te va a acabar en 3, 4 años que te dure el financiamiento. Hermano, tenemos propósitos eternos, tenemos metas eternas. ¿Sí? Las cosas que hoy haces van a retumbar en la eternidad. Si tú hoy le hablas a tu vecino, a tu vecina de Cristo, puedes salvarlo por la eternidad. O sea, obviamente la salvación es de Cristo, pero me refiero a que cuando tú haces lo que tienes que hacer, el Señor te usa y lo que haces retumba en la eternidad. ¿Sí, hermanos? Muy bien, entonces esta es la primera cosa de la obediencia que aprendemos a través de este pasaje, que la obediencia nos ayuda a llegar a la meta, nos va a ayudar a dejar de ser personas de doble ánimo. No, si me siento mal, me siento triste, me pasó ayer esto, pero yo voy a ir a la iglesia, yo voy a orar, yo le voy a clamar al Señor porque mi convicción es más grande que mi sentimiento, es más grande que mi sentir. Amén. Vamos con la segunda cosa, y esto lo vamos a encontrar en el versículo 5. La segunda cosa es que la obediencia a Dios se basa en el amor. La obediencia a Dios se basa en el amor. Vamos a ver qué dice el versículo 5. Dice, solamente que con diligencia cuidéis de cumplir el mandamiento y la ley que Moisés, siervo de Jehová, os ordenó. Que améis a Jehová vuestro Dios y andéis en todos sus caminos, que guardéis sus mandamientos y le sigáis a él y le sirváis de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma. Bueno, ¿qué está haciendo Josué aquí? Josué lo que está haciendo es enfatizarles, miren, ya terminó esta tarea, fueron obedientes, pero la obediencia no se limita a una cosa, la obediencia se limita a toda la vida. Yo toda mi vida tengo que aprender a ser obediente a Dios, ¿sí? Entonces, él les dice, bueno, su obediencia en esta tarea que fue militar ya terminó, pero la responsabilidad espiritual continúa, es lo que les está diciendo. Hermanos, yo quiero decirte, hoy muchas personas se acercan a la iglesia porque tienen necesidad, pero muchas veces pasa que cuando el Señor
contesta sus peticiones, cuando el Señor hace el milagro que la persona viene y busca, es que pues, no tengo trabajo y de repente pasa, el Señor le abre una puerta y ya tiene trabajo, o es que estoy enfermo de esto y de repente pasa, el Señor lo sana. Muchas personas cuando reciben esto de Dios dejan de buscar a Dios. Ya tengo lo que quería, ahí nos vemos. Y esto, hermanos, es una de las peores actitudes que podemos tener con Dios. Sí, entonces yo hoy a los hermanos que están con nosotros en la oración y eso yo te voy a decir algo. Tenemos fe de que el Señor va a contestar la oración, tenemos fe de estas cosas, pero después de que el Señor conteste, tú tienes que seguir buscando a Dios, porque la vida es más que un milagro. Tú tienes una eternidad que nos está esperando, y si no estamos cerca de Dios en este mundo, le buscamos, nuestra eternidad puede ser catastrófica. ¿Sí? Entonces Josué es lo que hace con estos hombres. Ya terminaron, ya se van a ir a su casa a descansar, ya van a estar tranquilos, ya no va a haber más guerra, pero no se olviden de que la obediencia debe continuar. ¿Por qué? Y aquí lo dice en el versículo 5, a la mitad lo dice, que améis a Jehová vuestro Dios. Sigan amando a Dios, síganlo buscando. ¿Cómo amas a Dios, hermano? Aquí lo dice, guardando sus mandamientos, que lo sigas a Él, que le sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Sí? Entonces yo voy a la iglesia no porque es que qué padre predica el pastor o qué bonito tocan los de la alabanza. Yo no puedo ir a la iglesia por eso. Yo voy a la iglesia porque amo a Dios. Yo oro porque amo a Dios. Yo leo su palabra porque amo a Dios, y esa obediencia me ayuda a fortalecer la relación que yo tengo con Dios. Por eso Dios me la pide, porque si yo no tengo una relación con Dios, no puedo disfrutar de sus promesas, no puedo disfrutar de su bendición. ¿Sí? Entonces, hermano, la pregunta es, ¿tú obedeces a Dios porque tienes necesidad de obedecerle? ¿O porque has decidido obedecerle? ¿Porque has decidido amar a Dios? Esto es muy diferente, son dos ideas muy distintas. La tercera cosa que vamos a encontrar acerca de la obediencia es la obediencia a Dios resguarda nuestra vida. La obediencia a Dios resguarda nuestra vida. Versículos 13 al 16. Versículos 13 al 16. Dice aquí la palabra del Señor. Y enviaron los hijos de Israel a los hijos de Rubén y a los hijos de Gad y a la media tribu de Manasés en tierra de Galaad, a Fines, hijo del sacerdote Eleazar, y a 10 príncipes con él, y un príncipe por cada paterna de todas las tribus de Israel, cada uno de los cuales era jefe de la casa de sus padres entre los millares de Israel, los cuales fueron a los hijos de Rubén y a los hijos de Gad y a la media tribu de Manasés en la tierra de Galaad, y les hablaron diciendo: toda la congregación de Jehová dice así: ¿qué transgresión es esta con que prevaricáis contra el Dios de Israel para apartaos hoy de seguir a Jehová, edificándoos altar para ser rebeldes contra Jehová? ¿No ha sido bastante la maldad de Peor, de la que no estamos aún limpios hasta este día, por la cual vino la mortandad en la congregación de Jehová? Para que vosotros os apartéis hoy de seguir a Jehová, vosotros os rebeláis hoy contra Jehová, y mañana se airará él contra toda la congregación. Ok, hermanos. Bueno, leí un poquito más, pero quería como terminar esta parte. Porque, ¿qué sucede aquí? Bueno, cuando las 2 tribus y medias se van, ya Moisés los bendice, les da las indicaciones, reconoce su obediencia, y pues está todo muy padre, pero ahí en el camino cruzan el Jordán ya para llegar a sus tierras y se les ocurre hacer un altar para Jehová. Ahora, no era propiamente un altar, era un altar que era igual al altar que ellos ya tenían en Canaán. Pero ¿con qué sentido hicieron este altar? Ahorita lo vamos a ver, pero el sentido pues nada más tenía que ver con dar testimonio a sus hijos y a las demás tribus de que ellos iban a servir a Jehová. Pero ¿qué pasaba aquí? El problema era que cuando ellos construyen este altar simbólico, que no era realmente un altar, no se iba a sacrificar nada ahí ni nada, pero los demás pueblos
cuando ven que pasa esto y se enteran, pues luego pegan el grito en el cielo, ¿no? La primera reacción fue levantarse, y dice ahí la palabra de Dios, cuando tú lo leas el pasaje te vas a dar cuenta que lo primero que hicieron fueron prepararse para la guerra. Entonces se iban a preparar para la guerra, para ir contra esas dos tribus, porque no podía haber más de un altar, porque esto simbolizaba para ellos, si tú pones un altar y yo pongo otro altar, esto quiere decir que tu Dios es otro Dios diferente al mío. Esto es lo que significaba para ellos. Entonces, de hecho era una ordenanza de Dios, no podían hacer esto, y les dan dos ejemplos en dos partes de la historia del pueblo de Israel, donde por la idolatría, pues el Señor vino castigo sobre el pueblo y pasaron cosas terribles. Bueno, aquí, ¿por qué es que la obediencia nos resguarda nuestra vida? Vamos a ver qué pasó. Aquí lo importante es entender lo que hizo Fines, y hijo del sacerdote Eleazar. Recuerden que el sacerdote Eleazar es el que siempre estuvo con Moisés y estuvo con Josué, y aquí aparece este personaje que es Fines, que es un sacerdote también, y va con una comitiva, vamos a decirle así, una comitiva, porque Dios les había enseñado que antes de la guerra, antes de que ellos iniciaran guerra entre los hermanos, en el libro de Deuteronomio, Dios les enseña que antes de la guerra ellos tenían que ir y dialogar, asegurarse de lo que pensaban. Ahora, este tipo de resolución, hermano, yo creo que nos caería bastante bien a nosotros, el hecho de que antes de que yo reaccione a algo que escucho o que me dicen, yo primero me cerciore de las cosas. Llega alguien y me dice, no, fíjate que fulanito dijo esto de ti y dijo que tú esto, y boom, explotamos, ¿no? Y ahí le estamos hablando, y por qué, y esto, y le echamos bronca, o suponemos cosas, porque también el pueblo supuso, no, es que ya tienen otro Dios, entonces vamos a destruirlos. Era una suposición que ellos tenían, pero no se habían cerciorado. Entonces, ¿qué hicieron estos hombres? Pues Dios nos enseñó, y hay que ser obedientes, que primero, antes de que vayamos y hagamos guerra, tenemos que ir a hablar, a platicar, a cerciorarnos de las cosas. Entonces, cuando este hombre va y habla con las 2 tribus y media, pues se da cuenta de que no tenían nada que ver, que al contrario, lo que ellos habían hecho tenía que ver algo para que se aseguraran de que sus generaciones siguieran sirviendo a Jehová. Entonces imagínate, ellos, por un lado, la mala interpretación, los malos entendidos, habían puesto sobre la mesa que ellos ya estaban sirviendo a otro Dios, pero la realidad era que al contrario, ellos estaban cimentando en los corazones de sus generaciones que Jehová era su único Dios. ¿Ok? Entonces, gracias a este diálogo, gracias a que Fines obedece la palabra de Dios, se evita una guerra, hermanos. Y era un detallito, es un detallito de decir, bueno, antes de que vaya a ser guerra, tienes que ir a platicar. Es un detallito, no crean que se escribió un libro completo de esa ley. Es algo pequeñito que se menciona, Dios le menciona a Moisés y le dice, mira Moisés, así, 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 así. Entonces, antes de la guerra, siempre cerciórate. Y cuando Eleazar entienden esto, lo primero que, a ver, espérate, vamos a hacer lo que nos dijo Dios. ¿Qué nos dijo Dios? Ve y cerciórate. Ve y platica. Entonces, hermano, no seamos explosivos en nuestro temperamento. Tenemos ese error de decir que, bueno, es que esta persona tiene el carácter muy fuerte. No, cuando una persona es enojona, es una persona que explota, que se enoja, que grita, que al contrario, es un carácter débil o no tiene carácter. ¿Sí? Entonces es importante, hermanos, la obediencia a mí me va a resguardar, me va a cuidar de que yo cometa tonterías en mi vida. Cuando tú lees el libro de Proverbios, hermano, ¿a quién va dirigido el libro de Proverbios? Ahora que los chicos, nuestros jóvenes van a empezar a tomar este libro, yo le doy gracias a Dios porque van a empezar a tomar este libro, pero este libro, Salomón lo dirige a los jóvenes.
¿Por qué lo dirige a los jóvenes? Porque lo que busca Salomón, o sea, Dios, a través de este libro, busca evitarnos tantos problemas. Y si nosotros lo obedeciéramos, hermanos, híjole, cuántas cosas no nos hubiéramos evitado. Yo, ahora que di este estudio de Proverbios, la última vez que lo di, el libro completo, dije, bueno, aquí hay tantas cosas que parece que está narrando mi vida, ¿no? Todas las tonterías que hice en mi vida, aquí las está diciendo una por una, ¿no? De nada le faltaba los proverbios para ahumar. Bueno, es que es esto, hermanos, que si yo no las obedecí en mi tiempo, pues obviamente vienen a mí los problemas. Y por eso Dios nos manda leyes, por eso Dios nos manda recomendaciones para nuestra vida. Y si yo las obedezco, me voy a evitar problemas. Me voy a evitar problemas. Un pastor decía, el seguir un consejo te puede ahorrar años de sufrimiento. El seguir un consejo te puede ahorrar años de sufrimiento. Ahora imagínate si este consejo viene de parte de Dios. Obedece a Dios y esto te va a evitar tanto dolor en tu vida, hermanos. Y Fines evitó que mucha gente muriera por haber obedecido la palabra de Dios. Así tú, si hoy obedeces la palabra de Dios, si tú hoy pones atención a lo que estamos hablando y lo llevas por obra en tu vida, empiezas a hacer cambios en tu vida, vas a ver cómo te vas a evitar tanto sufrimiento. ¿Sale? A ti y a los que te rodean. Amén. Y vamos con el último, hermanos. El último que lo vamos a encontrar en los versículos 24 al 27 y dice: la obediencia a Dios me hace un testimonio vivo. La obediencia a Dios me hace un testimonio vivo. Vamos a los versículos 24 al 27 y dice la palabra del Señor. Esta es la respuesta que ellos le dan a Fines, ¿sale? Dice: lo hicimos más bien por temor de que mañana vuestros hijos digan a nuestros hijos: ¿qué tenéis vosotros con Jehová, Dios de Israel? Jehová ha puesto por lindero el Jordán entre nosotros y vosotros. Oh hijos de Rubén e hijos de Gad, ¿no tenéis vosotros parte en Jehová? Y así vuestros hijos harían que nuestros hijos dejasen de temer a Jehová. Por esto dijimos: edifiquemos ahora un altar, no para holocaustos, sino para sacrificios, sino para que sea un testimonio entre nosotros y vosotros y entre los que vendrán después de nosotros, de que podemos hacer el servicio de Jehová delante de Él con nuestros holocaustos, con nuestros sacrificios y con nuestras ofrendas de paz. Y no digan mañana vuestros hijos a los nuestros: vosotros no tenéis parte en Jehová. Ok, hermanos, esto es hermoso. Los que somos padres, creo que uno de los mayores temores que tenemos es ver a nuestros hijos fracasar en la vida. Yo no sé tú, a mí me llena de temor pensar que uno de mis hijos pueda fracasar en la vida. Y cuando decimos fracasar en la vida, no es necesariamente que termine una carrera o no, sino que no alcancen la felicidad. Yo no me imagino el dolor que debe ser para un padre el hecho de perder a un hijo que se suicida o cosas de ese tipo, que está en las drogas o que pues ya se embarazaron, etcétera, ¿no? Muchos de nosotros vivimos esas situaciones. Debe ser un dolor grande. Digo, yo solo me lo imagino y me da miedo, me duele pensar que pueda pasar algo así a mis hijos. Y aquí la Biblia nos enseña el secreto para que esas cosas no pasen, hermanos. Y aquí sí quiero dirigirme un poquito más hacia los hermanos adultos, los que ya somos adultos, sin deslindar de responsabilidad a nuestros jóvenes que hoy escuchan esto, porque la obediencia es para todos. Pero sí quiero enfocarme un poquito en los hermanos adultos. Hermanos, nosotros somos el ejemplo para nuestros jóvenes. Nosotros somos el ejemplo para nuestros hijos. ¿Sí? Los que somos, por ejemplo, maestros, pues somos ejemplo para nuestros alumnos, etc. Cuando estas dos tribus cruzan el Jordán y hacen esto, su propósito más grande es que sus hijos
y las generaciones que venían supieran quién era su Dios y que podían confiar en ese Dios y que podían servirle a ese Dios y que podían encontrar seguridad en ese Dios y que podían encontrar resguardo en ese Dios. Hermano, uno de los propósitos que hoy debe hacerte cambiar tu vida, si tú no estás siguiendo a Dios, tiene que ser el poder dar testimonio a tus hijos, a los que te rodean, a los jóvenes, a los niños, sí, a tus sobrinos, etcétera, que tú puedas ser ese ejemplo para ellos de decir, de decir, bueno, existe Dios. ¿Y cómo sabes que existe Dios? Es que yo veo a mi papá, veo a mi mamá, veo a mi tío, veo a mi tía, veo el vecino que tengo ahí, de verdad, son diferentes, siempre están gozosos, siempre tienen bendición para la gente, etcétera, ¿no? Hermanos, cuando yo obedezco a Dios, mi vida se convierte en un altar para el Señor. Soy el medio por el cual la gente puede ver que Cristo realmente sigue haciendo milagros. Y es una gran responsabilidad la que tenemos como cristianos, el hacer esto, hermanos. Yo recuerdo en mi juventud, conocí mucha gente religiosa de muchos tipos de religiones, y yo recuerdo que siempre me daban consejos. Pero en especial recuerdo una persona que me hablaba de la Biblia como no tienen idea. Pero así me daba unos consejos. No, es que el apóstol Pablo dice esto y entonces en Gálatas dice el otro. Y se sabía la Biblia de memoria. Pero yo veía su vida, veía las cosas que hacía. Y para mí era, yo no quiero ser así. Entonces, si ser cristiano significa ser como él, yo no quiero ser así. Y tú tienes hoy que preguntarte, hermano, si tus hijos, si los jóvenes de la iglesia, si las personas que vienen detrás de nosotros, las generaciones que vienen debajo de nosotros, hoy se están alejando de Dios por tu testimonio, o se están acercando a Dios gracias a tu testimonio. Es una gran responsabilidad. Y con esto, hermanos, yo quiero hoy cerrar. La obediencia a Dios me hace un testimonio vivo. Jesús dijo en Juan 14, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si tú realmente amas a Dios, tú vas a ser obediente. Tú vas a ser un hombre o una mujer que obedezca. No al pastor, no al hombre. Pero si tú te pones a pensar tantito, bueno, yo obedezco a Dios y no al hombre, pero Dios me pide que me someta a mis autoridades, que ore por mis autoridades. Entonces, si el pastor, así como soy, hermanos, híjole, a veces se me va la onda, se me escapan muchas cosas, pero aún así, tú obedeces una instrucción que damos en la iglesia, etcétera, no lo haces por mí, lo haces para el Señor. Y si eres un hombre o una mujer que está en constante comunicación con Dios, el Señor te va a dar sabiduría. Yo, joven, tú no obedeces a tus padres porque siempre tengan la razón o no. Tú debes obedecer a tus padres porque en ello hay bendición. Porque Dios lo demanda y Dios dice que honres a tu padre y a tu madre y entonces habrá bendición en tu vida. Ese es el primer mandamiento con promesa, nos enseña la Biblia. Sí, hermanos, entonces esto es en general, en el trabajo yo no honro a mi jefe o a mi jefa porque me caiga súper bien o me caiga súper mal o sepa mucho o sepa poco, a lo mejor yo sé más que él, pero aún así yo lo tengo que honrar porque esto es lo que Dios me demanda a mí. Hermanos, tenemos que ser obedientes porque esto da testimonio de lo que Dios hace en nuestro corazón. Ya vimos, la obediencia nos lleva a la prudencia, la obediencia nos resguarda de ser problemáticos, la obediencia bendice a nuestras familias. Hermanos, vale la pena ser obedientes. Yo te invito hoy, hermano, que seas obediente. Y lo primero que Dios demanda a nosotros es santidad, es que le busquemos en oración, que leamos su palabra, que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Hermanos, esas cosas no es
por la iglesia, no es por el pastor, no las hacemos por los hermanos, las hacemos por amor a Dios. Vamos a orar. Padre, Señor, antes de continuar, yo quisiera pedirte perdón, Señor, porque yo sé bien que como iglesia, Padre, y en lo personal, muchas veces, Señor, no te hemos obedecido, Señor. Muy al contrario, Señor, hemos hecho, como decimos coloquialmente, hemos hecho nuestra santa voluntad y no la tuya, Padre. Hemos sido seres emocionales, dominados por el sentir, sin convicción, Padre. Yo te pido que tengas misericordia de nosotros, Padre. Gracias, yo te doy gracias porque yo sé también que tú estás transformando y en este tiempo, Señor, has estado transformando el corazón de mis hermanos, así como el mío también, Señor. Hoy yo quiero pedirte, Señor, que pongas en nosotros el querer como el hacer. Que en tu misericordia, Señor, nos ayudes a obedecer tu voluntad, nos ayudes a entenderla para poder obedecerla, Señor. Perdona, Señor, nuestra desobediencia. Perdona porque a veces nos has dicho, haz esto y no lo hacemos. O ya no hagas esto y lo seguimos haciendo. Ten misericordia, Padre. Pongo en tus manos a todos los que nos escuchan, Señor. Yo no sé si algún día lograré conocer a todos los que nos escuchan. Pero si es así, te pido que me des sabiduría, Señor, para amarlos y servirles. Y si no es así, yo te pido, Padre, que estas palabras que han estado escuchando en estos estudios no sea parte de su corazón, sino que germinen, Padre, para que ellos puedan conocerte a ti, el único y verdadero Dios. Te damos a ti la gloria y la honra, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, pues con esto terminamos. Que el Señor les bendiga, que tengan un bonito domingo. Nos vemos el día de mañana para la oración y el resto de la semana para las demás actividades. Que el Señor les guarde. Bendiciones para todos.